Muy buenas, soy Sebastián Medina y voy a presentar las especificaciones. La especificación algebraica del tipo abstracto de datos, pues bueno, en dadas las operaciones del enunciado, pues hemos desarrollado estas operaciones, hemos dicho cuáles deben de ser los parámetros de entrada y cuáles tienen que ser los parámetros de salida. Tenemos tanto funciones completas como funciones parciales. Funciones parciales tenemos mx, s, nn y nk. Y pues bueno, de funciones completas son el resto. Como parámetro de entrada pueden recibir árboles y elementos, y como parámetro de salida pues pueden salir árboles, elementos, cadenas, números naturales o números booleanos. En la especificación del tipo abstracto de datos de árbol tenemos tanto funciones de acceso, funciones de consulta y funciones de actualización. En funciones de acceso tenemos diferentes: get raíz, set raíz, set número de nodos, get número de clave, getter y setter en general. En funciones de consulta pues tenemos el método buscar, obtener mínimo, obtener máximo y representar árbol. Todas ellas hacen una consulta al tipo abstracto de datos de árbol. Y como funciones de actualización, insertar valor y dividir nodos. Dividir nodos a su vez y insertar valor llamarán a otras funciones, que eso está implementado ya dentro del tipo abstracto de datos en el código. Árbol, ¿vale? En cuanto a la clase árbol, podemos decir que está formada por tres atributos: raíz, número de nodos y número de caras. Después vamos a tener un constructor de árbol, donde básicamente vamos a tener que significar la raíz como un nodo vacío. Después tenemos que el número de nodos es 1 si se cuenta nodo raíz, y el número de claves es 0, no hay claves del inicio, ¿vale? Después tenemos los los setters tenemos de raíz, de número de nodos, de número de claves, etcétera. Y después vamos al método insertar valor, que ya es algo más complejo, ¿vale? En cuanto a este método, es por así decirlo el punto de entrada para insertar un nuevo valor en el árbol, ¿vale? Donde el comienzo desde la raíz y sigue ascendiendo hasta encontrar un nodo en la hoja donde puede insertar un nuevo valor, donde esto utiliza las claves del nodo actual para determinar cuál de los hijos se le sigue. Donde si el valor es menor que la primera clave, se mueve al hijo izquierdo. Si está entre la primera y la segunda clave, va al hijo medio. Si es mayor que la segunda clave, se mueve al hijo derecho. Insertar el valor en el nodo hoja. Si el nodo hoja tiene espacio, es decir, su segunda clave es 0, se inserta en el lugar adecuado, manteniéndose un orden ascendente. Si el nodo ya tiene dos claves, es decir, está lleno, se llama el método dividir nodo, que maneja mejor esta faceta, por así decirlo. Y después tenemos de insertar o dividir, se incrementa el número total de claves del árbol. Es decir, tenemos aquí un contador. Vale, en cuanto a esto, pues después vamos a por aquí, ¿vale? Después tenemos el método dividir nodo, donde este método maneja la división de un nodo que está lleno, siguiendo los plazos clave de un árbol, ¿vale? En cuanto a este primer método, almacena temporalmente las claves del nuevo valor, donde crea un arreglo temporal de tres elementos que incluye las dos claves actuales del nodo más el nuevo valor. Después ordena estas claves de un orden ascendente, ¿vale? En cuanto a esto, primero y después vamos a ajustar al nodo original, donde después de la ordenación la clave más pequeña permanece como la única clave del nodo original y la segunda clave del nodo original se borra a cero. Y después, ¿vale? Después vamos a crear un nuevo nodo para la clave más grande, donde se crea un nuevo nodo que contiene la clave más grande, donde este nodo se marca como hoja, ¿vale? Después vamos a manejar la división de la raíz, es decir, donde ese nodo ya está dividido en la raíz, se crea una nueva raíz. Y la clave del medio del arreglo temporal se convierte en la clave de la nueva raíz, ¿vale? Y después tenemos aumentar el número de nodos, donde cada vez se divide un nodo y se incrementa el contador total de nodos en el árbol. Y hasta aquí mi El primer método que voy a explicar es el obtener máximo. Este método lo que tiene como objetivo es encontrar y devolver la clave más grande en el árbol. Entonces lo que vamos a hacer es partir desde la raíz y descender siempre por el hijo derecho más extremo. ¿Esto por qué es? Esto es porque el árbol B3R, las claves mayores siempre se encuentran en el extremo derecho. Entonces, si yo quiero obtener el máximo, me voy a tener que ir al lado derecho. Y luego, al llegar a una aguja, lo que vamos a hacer es verificar cuál de las claves es más grande y la vamos a retornar. El siguiente método, que es el de representar árbol, devuelve una representación en cadena de todas las claves ordenadas. Y este método lo que hace es usar un string builder para construir la cadena. Y luego lo que va a hacer es llamar al método auxiliar para construir la cadena representar, que está aquí. Esta es. ¿Esto qué va a hacer? El método representar va a recorrer el árbol en forma de recursiva. Entonces, ahora lo que hace es que si el nodo no es una hoja, va a recorrer el hijo izquierdo y lo va a agregar a la primera clave. Entonces, y si hay una segunda clave, va a recorrer el hijo medio antes de agregarla. Y luego ya por último, lo que va a hacer es recorrer o visitar el hijo derecho. Luego, el último método que tengo yo es el de buscar. El del buscar verifica un valor específico que esté presente en el árbol. Entonces,
tenemos el método recursivo, que es este, y ahora aquí está pues explicado. ¿Y qué quiere hacer aquí? Pues en cada nodo compara el valor buscado con las claves del nodo actual. Si coincide con algunas, lo que va a hacer es devolver true, porque ya está el valor encontrado. ¿Qué pasa? Si no, que si el valor es menor que la primera clave, se mueve al hijo izquierdo. Luego, si está entre las dos claves, porque puede estarlo, se mueve al hijo medio. Y ya, si es mayor que la segunda clave, lo que vamos a hacer es buscar o moverlo al hijo derecho. Y luego ya, si llega al nodo nulo, que es el caso base, lo que va a hacer es devolver falso. La clase main contiene un método que se llama procesar archivo, que dado un árbol y el nombre de un archivo, pues se va a intentar procesar. Si no es posible, se mandará una excepción al método main de tipo input-output mediante un while. Vamos leyendo línea a línea todos los caracteres del archivo y dependiendo del carácter que nos encontremos vamos a realizar una operación u otra. Eso lo hemos implementado con un switch case, dependiendo del caso que nos encontremos. Por ejemplo, en el caso en el que nos encontremos un carácter C se va a crear un nuevo árbol, en el caso en el que no encontremos un carácter I se va a insertar un valor y así con el resto de operaciones que podemos ver aquí. Tenemos también un caso de default, un caso por si no existe ninguna operación reconocida, se le indica al usuario que no se ha reconocido ninguna operación y la operación que no ha sido reconocida. Por si este quiere cambiarla o quiere modificarla o quiere hacer cualquier cosa. En el método main, el método principal, le va a solicitar el usuario el nombre del archivo de operaciones, se va a generar un nuevo árbol y luego se va a intentar procesar el archivo mediante un try catch, lo típico para manejar una excepción. En el caso en el que funcione, se ejecutará el método procesar archivo y en el caso en el que haya una excepción, pues nada, se le dirá al usuario que ha habido una excepción, que ha habido un error al procesar el archivo y se le va a mandar el mensaje excepción y se terminará el programa. En el caso en el que haya una excepción, el programa termina.